Buenas tardes, doctora, compañeros. Somos el grupo 2 y nuestro tema de exposición son las harinas autoludables, pan, bollos, cholas y betunes. Como integrantes de nuestro grupo tenemos a Chávez Diego, Franco Wilson, mi persona, Maldonado Nancy y Sánchez Gabriela. A continuación, como para dar un preámbulo de esto, vamos a explicar qué temas abordaremos, como es una introducción general de los temas ya expuestos, la harina autoludable, tanto su composición y los análisis requeridos, la composición y legislación que debe cumplir los panes, y ya para concluir, los bollos, cholas, betunes, y por último un resumen y una conclusión. Como introducción, tenemos que las harinas autoludables son un ingrediente muy usado en la elaboración de productos de panadería y repostería, y se trata de una harina preparada de manera especial para que al mezclarse con líquidos y someterse al calor ayude a que la masa crezca o se esponje sin necesidad de agregar otros leudantes. Por eso es que es muy importante este tipo de harina, porque facilita el trabajo de cocina, ¿ya? Y ahorra mucho tiempo en la industria alimentaria como tal, y asegura resultados mucho más uniformes. Por eso se usa mucho en productos como tortas, galletas, panes y otras preparaciones donde se busca una textura más suave y aireada, ¿sí? Entonces, además de esto, hay que entender que la harina autoludable no solo sirve para cocinar mejor, sino que también para conocer cómo funcionan sus componentes y por qué cumple su papel tan importante en la calidad final de este producto. En otras palabras, no es solo una harina común, sino una mezcla de formulada con un propósito para aportar una textura, una estructura, volumen a las masas. ¿Ya? Ahora hablaremos como tal de la composición de la harina autoludable. En este caso, la harina autoludable está compuesta principalmente por harina de trigo suave, a la que se le añaden agentes que se producen en la elevación de la masa como tal. En la mayoría de los casos contiene aproximadamente 1.15% de bicarbonato de sodio y 1.5% de fosfato ácido, que puede ser el fosfato ácido de calcio o fosfato ácido de sodio. Estos ingredientes trabajan en conjunto. Tanto el bicarbonato de sodio reacciona con el componente ácido y produce gas, lo que ayuda a que la masa aumente de volumen, se expanda. Gracias a esta reacción, la preparación queda más ligera y con una textura muy esponjosa. Los reglamentos indican que se establece un mínimo de 0,40% de dióxido de carbono disponible y que no se fija una cantidad máxima para el dióxido de carbono residual. Esto significa que la harina debe cumplir ciertos requisitos para asegurar que funcione correctamente como un producto leudante. Además, tenemos que la harina autoludable no es solo una harina molida como tal, sino una mezcla diseñada con componentes específicos para lograr una buena fermentación química y mejorar el resultado final de las preparaciones. Gracias. Mi nombre es Diego Chávez y el día de hoy le voy a hablar sobre el análisis de harina autoludable. Bien, vamos a hablar sobre varios puntos importantes sobre el análisis general de esta harina autoludable. Como primer punto tenemos un análisis general de la harina autoludable. En este análisis se van a revisar varios aspectos importantes de la harina autoludable, como es la presencia de contaminantes, las cenizas y los ingredientes ácidos. Además, también se evalúa la cantidad de dióxido de carbono que contienen. Por esto influyen directamente en su capacidad para hacer una masa más abundante en este tipo de harina. Bien, como segundo punto tenemos dióxido de carbono disponible. El dióxido de carbono disponible en el gas que realmente puede aprovecharse durante la panificación.
Este se obtiene calculando la diferencia entre el dióxido de carbono total y el residual y sirve para conocer qué tan efectiva será la harina al momento de enludar. Como tercer punto, tenemos la determinación del dióxido de carbono total. Para medir el dióxido de carbono total, la harina se mezcla con ácido sulfúrico diluido. Esto provoca la liberación del gas y el proceso puede acelerarse calentando la mezcla o utilizando presión reducida para obtener lo que es el dióxido de carbono total. Como se puede, como ya lo mencioné, en esta determinación del dióxido total son procesos que se dan para poder obtener. Como cuarto punto tenemos la determinación del dióxido de carbono residual. Este procedimiento, primero se mezcla la harina con agua destilada hasta formar una pasta. Luego se calienta, se hierve y finalmente se analiza el gas restante mediante un equipo especializado después de añadir ácido sulfúrico. Como se pueden dar cuenta en esta parte de aquí, en este punto también se va a realizar un proceso donde se va a utilizar agua destilada y ácido sulfúrico para poder determinar el carbono residual. 5. Métodos de determinación del dióxido de carbono. Existen diferentes maneras para determinar el dióxido de carbono. Entre ellas se van a utilizar diferentes métodos como son gravimétricos, volumétricos y gasométricos, también como el método de Chitty. Para obtener mejores resultados se utilizan aproximadamente entre 20 gramos de muestras y pequeñas perlas de vidrio que van a ayudar a que la reacción ocurra completamente. Como sexto punto, tenemos determinación del bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio puede identificarse utilizando una solución llamada ASP. Esta sustancia lo que va a hacer es liberar el dióxido de carbono únicamente del bicarbonato y no del carbonato de calcio. Después, el volumen del gas se mide usando un aparato especialmente conocido como gasómetro de Chitty. Como séptimo punto, tenemos influencia del calcio en el análisis de harina autoludable. El sulfato de calcio puede hacer que aumente ligeramente la cantidad de dióxido de carbono, medida. Por eso es necesario repetir varias veces el análisis para obtener resultados más exactos. Además, este compuesto no siempre es obligatorio en la harina. Como octavo punto tenemos adiciones de minerales. Para identificar minerales añadidos, la harina se mezcla con tetracloruro de carbono, lo que permite separar algunos componentes. Después, esos residuos pueden analizarse para detectar sustancias como bicarbonatos, fosfatos, tartratos y calcio sin interferir otros ingredientes. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la temática, a continuación se abordará el tema del pan, específicamente hablar sobre su composición y la legislación que regula su producción. Para poder empezar la explicación del tema es necesario reconocer un concepto esencial como el de ¿qué es el pan? El pan es un producto alimenticio que se encuentra elaborado por componentes como la harina de trigo, agua y levadura, mediante la involucración de ciertos procesos unitarios como son amasado, fermentación y cocción. El proceso de transformación de la harina en masa y de la masa en pan es conocido como panificación. Es por eso que también durante el proceso del pan también se hace utilidad de otros tipos de insumos, como son los emulsionantes, agentes oxidantes, grasas y azúcares, y productos también conocidos como los mejoradores de masa. Cada uno de estos insumos son de gran importancia porque van a ayudar a ciertas características organolépticas de nuestro producto final, como que van a potenciar en el caso de la textura, el color, el olor, el volumen, e incluso van a favorecer en procesos como el de la conservación del producto por cierto tiempo.
Hablando desde el punto de vista químico, existen ciertos componentes principales del pan, como son agua, proteínas, grasas, azúcares, almidón y dextrinas, y en el caso de este, la fibra, en donde de estos componentes el principal constituyente es el almidón. Ahora, en cuanto al contenido de fibra, se relaciona directamente con el tipo de harina que se utilice para elaborar el tipo de pan. Es por eso que panes integrales, que están elaborados a partir de harina de trigo, son los que poseen un gran o mayor contenido de fibra en su composición. A continuación se observa una tabla en donde se resume desde el punto de vista químico la composición de los distintos tipos de pan. La misma fue extraída de la fuente de referencia, que en este caso es el libro, pero aquí se presentan unos que otros tipos de pan que los he seleccionado ya que son de gran utilidad y consumo, a lo menos en mi entorno. Entonces, lo que se puede observar en la siguiente tabla es que cuando hablamos desde el punto de vista de contenido nutricional, va a ir relacionado directamente con el tipo de harina que se utilice para poder elaborar cierto tipo de pan. Es por esto, como lo vemos en la imagen, panes elaborados con harina integral van a tener un gran porcentaje o contenido de fibra, como lo vemos aquí en la imagen. Esto en comparación con otros tipos de panes como son el pan blanco, ¿no? En cuanto a aquellos panes que son de bajo porcentaje de agua, también conocidos como panes secos, como es el caso del pan tostado o de bajo almidón, se caracterizan en cambio porque a pesar de que contienen un menor porcentaje de agua, van a favorecer en potenciar o brindarnos un mayor aporte energético. Y de manera generalizada, como se puede observar, eh, independientemente del tipo de pan, tanto el almidón y las dextrinas van a ser componentes químicos que van a abundar. En cuanto a lo que con respecta a la legislación del PAN, esta hace referencia al conjunto de normas y reglamentos que tienen la función principal de poder regular la elaboración y la comercialización del pan como producto final. Estas normativas son de gran importancia porque van a establecer ciertos aspectos, como por ejemplo cuáles son los ingredientes permitidos para poder elaborar el pan, cuáles son sus cantidades autorizadas, ya sea sus límites o sus máximos, cuáles son los tipos de aditivos permitidos para poder elaborar el pan y también por consiguiente cuál es el etiquetado correcto para mi producto final. Según la legislación, el pan blanco debe elaborarse como con base de harina de trigo, agua y levaduras. Sin embargo, a este también se le pueden añadir otros tipos de ingredientes permitidos en panificación, como son sal, azúcares, grasa, leche y derivados, harina de soya, entre otros componentes. Ahora, también existen otros tipos de regulaciones específicas para ciertos tipos de pan, como por ejemplo, hablando del tipo de pan integral, ¿no? Según la legislación, se establece que el pan integral debe elaborarse únicamente con harina integral y el etiquetado del mismo debe declarar cuáles son los ingredientes utilizados y cuál es el porcentaje de cada uno de estos en cuanto al etiquetado nutricional. Entonces, de aquí la importancia, aquí se puede ver una comparación entre el etiquetado nutricional de lo que es el pan integral frente al pan blanco, donde se destaca, ¿no?, el porcentaje de fibra, que en el caso del pan integral es mayor. Y bueno, para finalizar con el tema de legislación, a continuación también se presenta una tabla comparativa sobre los límites permitidos según la legislación en cuanto al uso de ciertos tipos de harinas u otros tipos de harina frente a una harina base como sería la harina de trigo. Es decir, aquí lo que se hace es relacionar cuánto de otro tipo de harina yo puedo añadir máximo o mínimamente si la quiero mezclar con harina de trigo base. Aquí, por ejemplo, nos indica que, digamos, haciendo un ejemplo de que se utiliza unas 1000 libras de harina de trigo, yo podría añadirle un máximo del 2% de harina de arroz y soya, que hace equivalencia más o menos como a 20 gramos. Lo mismo ocurriría con la avena
o harinas de avena. En el caso del pan de centeno se le podría añadir alrededor de un mínimo del 0,6%. En el caso del pan de germen de trigo, mínimo un 10%. En el caso de la harina de soya, un máximo del 5%. Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Gabriela Sánchez. Bollos, cholas y betunes. Estos productos requieren ingredientes nutritivos muy específicos y algo que prevalece son las normas de calidad e inocuidad para así poder garantizar al cliente, al consumidor, una buena textura, un buen sabor, un valor nutritivo e inocuidad que conlleva el producto. En 1971, el código dentro de lo que son las prácticas, el número 7, este código fue elaborado por las asociaciones relacionadas dentro de lo que conlleva la industria de la panificación. Estos deben contener el mínimo 5% de huevo, una grasa añadida y 10% mínimo de lo que es el azúcar. Estos ingredientes ayudan a mejorar el producto, a darle un buen sabor, una buena suavidad y así tener esa textura específica y algo muy importante que es su valor nutritivo. El segundo punto de panificación, como son cholas, consideran un grado de enriquecimiento similar a lo que se les había mencionado sobre los bollos, ya que estos deben mantener niveles parecidos, como tal el huevo, que la grasa añadida y el azúcar, que el mínimo es el 10% de azúcar. Gracias a estos ingredientes es que ayudan a darle al producto un buen aroma, un buen sabor, su consistencia, la calidad del producto panificado como tal, ya que ayuda así al consumidor al poder elegir ese producto dentro de su rutina, el poder consumirlo y así agrandar un poco más la población dentro del producto de panificación. Como tercer punto tenemos los betunes. Los betunes se utilizan principalmente para relleno, para decoraciones. Consideran principalmente como es la mantequilla y el azúcar. Según las normas, estos deben mantener al menos el 22,5% de grasa de mantequilla. No debe incluir otro tipo de grasa, para nada, porque esto es lo que ayuda, garantiza una mejor calidad, un buen sabor, un buen aroma, la estabilidad de los productos decorados. La harina autoleudable es una mezcla de harina, bicarbonato de sodio y fosfatos ácidos. Su función principal es facilitar la fermentación y producir dióxido de carbono, lo que conlleva a los productos aumentar su volumen, su textura, ayudan y aseguran su calidad para realizar análisis como determinación de dióxido de carbono, cenizas, bicarbonato de sodio y minerales añadidos. Se elabora principalmente con harina, con agua y levadura, mediante procesos de fermentación y horneados. Estos actualmente en la industria panificadora se utilizan aditivos y mejoradores para poder así conservar su textura, su suavidad y el volumen del pan, su aroma. Es muy importante poder controlar los microorganismos como son las bacterias, los hongos, ya que pueden ser afectados la calidad del producto, especialmente en ambientes húmedos. El tema de lo que son los bollos, cholas, estos deben contener cantidades mínimas de lo que son los ingredientes del huevo, el azúcar y la grasa añadida. El tema de los betunes, estos son preparados para rellenos y las decoraciones, elaborados principalmente solo de mantequilla y azúcar. Podemos decir que las harinas autoleudables necesitan unas composiciones específicas y controles de calidad para así poder garantizar buenas características nutricionales y tecnológicas. Además, la correcta selección de ingredientes, el cumplimiento de todas las normas que permiten así poder obtener un mejor producto con mejor textura, sabor, volumen y su conservación. También es importante realizar análisis químicos, microbiológicos, ya que estos ayudan
y aseguran la inocuidad y la estabilidad de los productos de panificación. Finalmente, las regulaciones son fundamentales porque así permiten mantener estándares adecuados en la industria alimentaria y ayudan a proteger la calidad de los alimentos que consume toda la población. Muchísimas gracias.